programa especial de Directo al Grano a través de nuestra página de TikTok. En el advenimiento de la elección presidencial tenemos algo fundamental que ir señalando. ¿Qué es lo que viene en la próxima elección y qué es lo que vendrá después de la elección presidencial? Hemos visto una serie de candidatos que tratan de alguna manera de decir que son la esperanza del pueblo. Pero, ¿cuál es el esquema fundamental de cada una de las concepciones ideológicas que tratan de ganarle el favor al pueblo para ser elegidos próximamente presidentes de la República? Aquí el tema fundamental es hablar las cosas claras, pero qué cosa hay detrás de toda esta próxima elección. Siempre hemos señalado que el Perú tiene una vida interna y externa, y esa vida interna y externa está dividida por la geopolítica interna, que es el reordenamiento total del Estado, más de 36.000 centros poblados, comunidades campesinas y nativas que de alguna manera están olvidadas por el Estado, sobre todo el tema de fronteras, está muy olvidado por el Estado, y lo vemos ahora en el conflicto que está acá, supuestamente entre el Perú y Colombia. Hoy hablaremos de geopolítica, pero sobre todo vamos a hablar de geoestrategia, porque todo partido político tiene que ir de la mano con la geoestrategia. La geoestrategia es una subdivisión de la geopolítica que trata de estudiar y relacionar problemas estratégicos militares con geográficos, o sea, una protección del territorio nacional. Si nosotros vemos que la geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales, entonces un candidato a la presidencia, que se diga candidato a la presidencia, tiene que tener tres factores importantes a la hora del debate. La posición actual del Perú, de dónde viene el Perú de los últimos 40 años, bajo qué concepciones y bajo qué idealismos no propios del Estado, sino trayendo ideas del extranjero que de alguna manera han querido que aquí se siembren y se cosechen. Hablamos del capitalismo, hablamos del comunismo, pero jamás hablamos de algo importante en el desarrollo de la nación, una industria nacional propia. La geoestrategia va de la mano con la geopolítica, y la geopolítica se divide en dos: la geopolítica interna, que es la que conlleva que el nuevo Estado haga el balance general. Por eso quienes son contadores saben conscientemente que al término del año fiscal se entrega un balance de ganancias y pérdidas, y ese balance de ganancias y pérdidas va a permitir de alguna manera saber cómo se recibe el Estado. Les pregunto a ustedes, ¿Dina Boluarte lo hará? ¿Hará Dina Ercilia Boluarte Segarra la entrega del balance de salida de su gestión? Ella no es presidente de la República. Ella no ha sido elegida por el pueblo. Quien fue elegido por el pueblo es José Pedro Castillo Terrones, que no ha tenido la decisión en el momento, que no ha tenido los pantalones para enfrentar lo que venía. Estamos de acuerdo, pero no vamos a negar que fue legítimamente elegido por el pueblo, pues. Dina Boluarte es una pieza dentro del rompecabezas de la élite oscura, que la élite oscura gobierna en el Perú. Por eso siempre hemos dicho nosotros que desde 1780
La familia Rothschild se ha encargado de someter a la humanidad, monopolizando los principales centros de poder mundial, controlando gobernantes y bancos centrales de reserva como piezas de ajedrez y promoviendo sus intereses propios, el interés de la élite oscura, el interés de los sabios de Sion, los expulsados por San Miguel Arcángel del cielo a este mundo. De tal forma que la sociedad mundial quede a merced del judío internacional. Esa es la realidad de todo esto. Por eso los cambios constitucionales, por eso toda esta parafernaria, este acomodo ajedrecístico, político, que trata de alguna manera de volver a engañar al pueblo. Al hablar de geopolítica, hablamos totalmente de lo que significa la posición del Perú como nación. Una pregunta que siempre me han hecho y siempre me han puesto en el tapete. ¿Por qué el Perú tiene este desorden jurídico? ¿Por qué tiene este desorden en zonas de frontera? Porque no hay una geoestrategia política, pues. La geoestrategia militar va de la mano con la geopolítica. Y la geopolítica es patente de un Estado sólido, de un Estado que verdaderamente necesite y perciba, porque la política es percepción. Si usted no sabe y no percibe lo que el pueblo quiere, los más de 1985 distritos, 196 provincias, 25 regiones y toda una nación que se llama Perú. La posición geoestratégica y geopolítica del Perú es envidiada por los 5 países que nos rodean. Estamos hablando del Ecuador, estamos hablando de Colombia, que muestra verdaderamente sus apetitos geopolíticos, apunta a la Amazonía del Perú. Brasil, que tiene mucho que responderle al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, ¿no? Porque el actual canciller y los cancilleres que han pasado saben conscientemente que fue Brasil el que le entregó a la Cancillería de Chile el tratado del 6 de febrero de 1873, que fue un tratado secreto que tenía el Perú con Bolivia, para que Chile le hiciera la guerra del Pacífico al Perú. Porque desde 1851 Brasil estaba encontrado con el Perú por el Acre, porque el Acre, el 70% del Acre le perteneció al Perú hasta 1899, que al no poderlo defender, lo tuvo que entregar. Y el 30% del Acre le pertenecía a Bolivia. Es la realidad. Pero la historia nunca la han contado. Cuando hablamos de geopolítica interna, hablamos del reordenamiento de los más de 36.000 centros poblados, comunidades campesinas y nativas. Yo le pregunto a los candidatos presidenciales, ¿han hecho un estudio real de la interna de la nación? No lo han hecho, porque no tienen un equipo de geoestrategia militar y menos de geoestrategia unida a la geopolítica social, partidaria y por ende política. Cuando nosotros decidimos, junto con Hilario Manuel Rosales Sánchez, junto con Henry Augusto Chimabucuro Guevara, junto con Ciro Silva Castillo, estar en segundo nivel y de alguna manera apoyar la candidatura de Ricardo Pablo Belmont Casinelli del Movimiento Obras a la Presidencia de la República, decidimos apoyarlo por 2 factores importantes. La primera, porque Ricardo Pablo Belmont Casinelli viene como exalcalde de Lima, una doble gestión, 1989-1995, 6 años estuvo en la alcaldía de Lima, y de alguna manera pues hizo obra
durante su gestión como alcalde de Lima, a Ricardo Pablo Belmont Casinelli no se le dio ni un viso de corrupción, de haberse apropiado del erario de la municipalidad, como otros alcaldes que han dejado endeudada a la municipalidad de Lima y que es prácticamente insalvable en este momento la municipalidad de Lima. Y eso lo sabe Rafael López Aliaga, que dice tener todos los atributos y todos los estamentos para ser el próximo presidente de la República. Cuando nosotros apoyamos la candidatura de Ricardo Pablo Belmont Casinelli, lo apoyamos porque le garantizo que es el único candidato presidencial que de alguna manera le va a garantizar la gobernabilidad. Porque cuando nosotros, los mencionados que he dicho, incluyéndome, decidimos apoyarlos, a él y al Partido Obras, lo decidimos apoyar porque sabemos cuál es el camino, cuál es la llegada a la presidencia de la República, al Senado en este caso de nosotros, y la guerra que vamos a tener en la Cámara Alta de ser elegidos senadores para blindar la gestión de Ricardo Pablo Belmont Casinelli para que el Perú no se caiga y de alguna manera cambie toda esta parafernaria y se hable la verdad. Siempre hemos dicho, y me lo han escuchado más de una vez ustedes, en Directo al Grano y Nacional TV Perú, que acá hay que hacer una reestructuración financiera, contable y económica. Sabemos nosotros, y hay que ser reales en este contexto, si la gestión de Alberto Kenya Fujimori al 31 de diciembre, o mejor dicho, al 31 de diciembre, sí, del año 2000, entregó un balance de salida, entregó un balance de ganancias y pérdidas, no existe ese balance. Diga lo que diga los fujimoristas, no existe un balance de salida fechado 31 de diciembre del año 2000 de la gestión de Alberto Kenya Fujimori. Por ende, el desfalco estatal ha sido claro y el desorden estatal ha sido totalmente claro. Más aún, que desde el 6 de septiembre del año 2006, comenzando el gobierno de Alan García Pérez, el segundo gobierno, entra como presidente del Banco Central de Reserva y como personaje intocable de la nación, Julio Emilio Velarde Flores. Es inconcebible. No se permitir que el presidente del Banco Central de Reserva esté de alguna manera 20 años casi, que los cumple el 6 de septiembre de 2026. Por eso que el esquema que estamos mencionando, surge la pregunta: ¿qué candidato le da la garantía de una gobernabilidad desde el 28 de julio del 2026 hasta el 28 de julio del 2031? Solamente un solo nombre: Ricardo Pablo Belmont Casinelli, con el equipo que está formando, teniendo de la mano, pues, a mucha gente no le gusta, mucha gente habla, protesta, dice no me gusta, pero eso es lo que hay, pues. A mucha gente no le gusta Daniel Hugo Barragán Coloma como secretario general nacional de Obras. A mí con Daniel Hugo Barragán Coloma me une una amistad cordial de hace muchos años, en primer lugar. Y él sabe conscientemente que yo apoyo en todo momento la gobernabilidad del Estado. Porque hay algo bien claro: nosotros acá, a la hora de morir en el cajón, no nos vamos a llevar nada. ¿Qué nos vamos a llevar? No vamos a llevar títulos, no vamos a llevar barras de oro, no nos llevamos nada. Nos llevamos los despojos de nosotros como ser humano.
en la interna, Obras es un partido que está en crecimiento. Obras es un partido que está en crecimiento en la interna de la nación. Y nosotros apostamos en este momento por una clara y real gobernabilidad. Cualquier concepción política que a usted le diga, vamos a cambiar el destino de la nación, vamos a darle trabajo, vamos a darle una mejor educación, vamos a reordenar el sistema de salud, el seguro social del Perú no va a ser el campo que es ahorita. No lo van a cumplir. Y no van a cumplir por algo fundamental, porque ellos quieren cosas del pueblo. Asustar al pueblo, someter al pueblo, y la última más importante, decirle al pueblo a quién hay que darle la culpa de la nación. Así se ha gobernado eternamente este país en cientos años de una historia fantasma. Hablar de geopolítica es como comparar las estrategias de una partida de ajedrez. Y el ajedrez político conlleva a que las Fuerzas Armadas del Perú tienen que estar dispuestas al enfrentamiento con Colombia. Gustavo Petro no tiene otra cosa más que buscar bulla en otro vecindario. Y hay que darle una lección, porque detrás de la posición que tenga el Perú, a nuestra espalda siempre va a estar Chile. Porque los chilenos han nacido siendo la capitanía peruana de Chile, nacieron ellos para quitarle territorio al Perú. Y para que los peruanos, bajo la concepción que los hacen aprender desde el kinder en Chile, dicen que nosotros los peruanos somos sus esclavos de los chilenos. Entonces, la nueva concepción política que debe haber en la nación debe ser una concepción política nacional. Y la geoestrategia te da esa posibilidad de poder unir la posición y estructura de las Fuerzas Armadas con la posición política nacional, con los diferentes partidos, pero por con una posición política seria y vertical, el partido llega al poder. Así de simple, así de fácil. Yo le pregunto a usted, ¿creen ustedes que alguno de estos señores candidatos le va a dar esa posibilidad de la gobernabilidad? Nosotros decimos que no. Más aún, y sabemos conscientemente que somos opuestos al actual sistema capitalista de trabajadores de hambre, son económicamente débiles y que mantienen y someten a la población a una clara y decente valoración del ser humano, según las propiedades y riquezas que posea, en vez de aplicarle el sentido de responsabilidad y forma de actuar. Por eso estamos decididos en el Senado de la República a presentar una batalla política y cambiar para siempre el destino de nuestra amada nación, téngalo usted seguro, a cambio de nuestra propia existencia. Pero si hablamos de geopolítica económica, tocamos algo fundamental. Tocamos la célula más sensible de muchos candidatos a la presidencia de la República. El problema en una campaña electoral es el tema económico, porque muchos candidatos, amparados en la Constitución de 1993, señalan claramente que el Estado está creciendo, dicen.
¿Cómo va a crecer el Estado si hay 80% de informales? En el Perú, diariamente, y usted tiene que saberlo, circulan como un día como hoy 70.000 millones de dólares en el Perú. Eso lo saben los tributaristas, lo saben los auditores generales y lo saben los economistas y más aún el actual ministro de Economía, que no me va a dejar mentir a mí. ¿Usted quiere saber si yo digo la verdad? Pregúntele a un tributarista. Simple. En el Perú circulan 70.000 millones de dólares diarios. Vamos a tomar un ejemplo del 5%, 57.500 millones de dólares, 52.500 millones de dólares, 57.000, sí, 500 millones de dólares, lo mueve la banca informal. Ellos ganan el 20% diario. Ganan 10.500 millones de dólares diarios. Ganan 315.000 millones de dólares al mes y la friolera de 3.780.000 millones de dólares al año. Sin necesidad de ser declarados. Porque esos 3.780.000 millones de dólares no son declarados. Porque no están formalizados, porque la SUNAT no tiene capacidad para formalizar a los informales y no tiene menos las ganas y el apetito de tener más caja fiscal, porque esa orden viene de afuera, esa orden viene de la banca federal del gobierno de los Estados Unidos, esa orden viene del jefe de Donald Trump, republicano, o si fuera el jefe de Kamala Harris, demócrata. Porque tanto el presidente republicano como demócrata son vasallos de la banca federal del gobierno de los Estados Unidos que dirige la familia Rothschild. Entonces hay que ser bien salido de contexto como senador de la República o como actual congresista para no darse cuenta de la realidad. Nosotros le hicimos un planteamiento a Aníbal Torres, premier de Castillo, y le hicimos el planteamiento en agosto del año 22, 3 meses antes de que lo sacaran a Castillo. De esos 3.780 millones de dólares, formaliza los enlocios y cobra el 10%, 378 millones de dólares, que son 6 veces más la actual el Estado anualmente. Pero la banca privada, hablamos esencialmente del Banco Continental, de Scotiabank y de Interbank, por mencionar a los 4 principales bancos. Ellos mueven 10.500 millones de dólares diarios. Ganan el 40% diario, 7.000 millones de dólares. Ganan 215.000 millones de dólares, 210.000 millones de dólares al mes y 2.520.000 millones de dólares al año, exonerados de impuestos, amparados por el título económico de la Constitución de 1993, como amparado la informalidad económica de los 3.780.000 millones de dólares anuales de la banca informal. En un reordenamiento del Estado financiero, contable y económico, de alguna manera hay que ponerle la pistola en la cabeza a los bancos. Hace 40 años que no pagas impuestos, no pagas impuestos, no pagas lo real, no pagas lo que tú debes de pagarle al Estado, porque no te interesa pagarle, porque no te interesa el desarrollo de los centros poblados, comunidades campesinas y nativas. Lo que te interesa a ti es llenarte el bolsillo, lo que te interesa a ti es el vasallo de la élite, o sea, ¿no? A través de dos acá. Salomón Lerner Litis, el banquero de la élite, aquí en el Perú,
banquero de la élite, ministro de Humala, y Gustavo Rittenbogen, de IDL Reporteros, que le rinden culto y todo lo que pasa en la nación a George Soros. A la vez su hijo viene al aeropuerto internacional Jorge Chávez en su avión privado a entrevistarse con estas dos personas. Vladimiro Lenin Ilich Montesinos trabajó en la CIA destacado por la familia Rothschild. Por si acaso, vamos a aclarar. Tocamos la puerta y hay amigos en la CIA, hay amigos en el FBI y hay amigos en la Interpol. Por eso que el Perú está tomado, pues. Y decimos, nunca lograremos el desarrollo económico de nuestro país si nuestro gobierno, el gobierno que comience con obras, con Ricardo Pablo Belmont Casinelli a partir del 28 de julio del año 2026, no genera una industria tecnológica nacional propia. Y más aún, si estamos endeudados con los bancos que están sometidos a la mísera y diabólica Agenda 2030. Oído la música. Mientras nuestra nación esté endeudada con la élite oscura judía, jamás nos permitirán la autonomía que nuestra economía y nuestra patria necesitan. Nuestra tarea principal desde el Senado de la República, hablo también en nombre de Hilario Manuel Rales Sánchez, de Henry Augusto Chocuro Guevara y de ellos. Nuestra tarea principal como senadores de la República es ordenar la economía y todos los estamentos del Estado, aniquilar la mísera corrupción y así enrumbar a nuestra nación por el que ser una auténtica potencia mundial. Así de simple, así de fácil. Hay mucho por hablar, mucho por decir, pero lo importante es que el Perú no tiene una industria nacional propia. Tenemos en el tema del tren, que Rafael López Aliaga dice, el tren a Chosica. Nosotros en abril del 2019, en nuestra página de Juan Alejandro Sec Béjar, de Facebook, entrevistamos al ingeniero ferroviario Dougal McClellan López. Este señor Dougal McClellan López, un ingeniero antiguo y un ingeniero en el cual mi amigo personal me quito el sombrero, tiene el detalle de lo que es el tren Tumbes-Tacna, una obra que en 1904 se la ofrecieron al entonces presidente Billinghurst. En 1904 no lo quisieron, la oligarquía de la época no quiso embarcarse en el tren Tumbes-Tacna. Dougal McClellan López le pone un costo al tren Tumbes-Tacna de 17.000 millones de dólares. Con 45 estaciones, 45 malls, así como el mall de la Colonial o el mall de Plaza San Miguel, digamos, o el mall del hipódromo de Monterrico, digamos, ¿no? 45 estaciones. Para que en esas 45 estaciones por lo menos se le dé trabajo a 500.000 compatriotas. Y 2,5 millones de compatriotas hagan toda la demarcación de Tumbes-Tacna, ¿no? Paralelo a Panamericana, los vagones vendrían de Arabia Saudita. Y en ese sentido, es un tren de carga y de pasajeros que iría en contra de los intereses de empresas de transporte, pues, ¿no? No contamina. Entonces entrevistamos a 2019 y
el 2020 ya en Nacional Teero. Entonces nosotros no somos ajenos a la obra. También hay un desarrollo horizontal desde Bayóvar hasta Belén do Pará, pasando por Nauta, un desarrollo en el centro, del Callao a Lima hasta Junín, hasta Jauja, yendo al norte hasta Cajamarca, pero yendo al sur hasta Purímac, de alguna manera. Y dos ramales que salen de Arequipa, el ramal norte que va hasta Puno, La Paz y al sur de Brasil, el ramal norte, y el ramal sur que sale de la costa, agarra Arequipa, Puno, La Paz y va al sur, a Montevideo, Asunción y Buenos Aires. Todo ese proyecto del tren Tumbes-Tacna y las ramificaciones que le he manifestado vale 70.000 millones de dólares y le va a permitir al Perú el desarrollo en sí y la puesta en escena en 7 años, dando estable a 3 millones de peruanos, a 3 millones de alguna manera. Ese proyecto yo no lo veo en ningún candidato presidencial y no lo veo porque verdaderamente no hay ningún interés siquiera en hacer una mejora. Dentro de todo este esquema que estamos mencionando, podemos decir algo importante. Los políticos que fomentan la lucha de clases se convencerán que mientras nos dé vida y salud, haremos todo lo posible por ponernos en su lugar. Con toda mi fuerza, mi voluntad, nunca abandonaré el sagrado de combatir al marxismo, sus sicarios, para vivir en el extranjero. Nosotros tenemos de alguna manera que enfrentar todo lo que venga. Y el próximo gobierno va a tener una dura lucha, pues. Ricardo Pablo Belmont Cassinelli ya ha finalizado una querella por difamación que le hizo Philly Butters, sin pies ni cabeza. Lo que quería de alguna manera era encadenarlo para que no sea candidato presidencial. Pero no ha podido hacerlo, pues, porque la maldad no siempre menos cosecha. Y nosotros estamos decididos a presentar una dura batalla para que usted tenga la seguridad de que se pueden hacer las cosas bien. El Estado no puede emanar una buena visión internacional mientras la interna del Estado esté ordenada. Eso quiero que usted lo tenga claro, lo tenga bien sabido. Estamos preparando un plan de gobierno que va a cambiar toda la naturaleza, que va a cambiar toda la naturaleza que la óptica de Ricardo Pablo Belmont Cassinelli en el próximo gobierno de transición, pero es un gobierno también de reordenamiento total del Estado. Cuando nosotros hablamos y hemos propugnado más de una vez la necesidad de la pena de muerte, lo hemos dicho con concepción y lo hemos dicho con claridad muchas veces. En el artículo 54 de la Constitución de 1933 decía a la letra: la pena de muerte se dará
por traición a la patria u homicidio calificado y toda norma que derive de la propia ley. Eso decía el artículo 54 de la Constitución Política de 1933. Googlee usted. Ponga Constitución Política de 1933, pena de muerte. Ahí usted se va a dar cuenta. Cuando viene la Constituyente de 1978 para la Carta Magna de 1979, simplemente quitaron, Morales Bermúdez negoció con los constituyentes, quitaron homicidio calificado y toda norma que derive de la propia ley. Y lo dejaron solamente en pena de muerte por traición a la patria. Fujimori, el tipo de honradez, tecnología y trabajo, le puso a César Pastel, le dijo, siempre y cuando haya externo. Y así se quedó hasta hoy. Por eso que los venezolanos pues hacen acá lo que les da la gana, de alguna manera. Dicen, hay senadores, sicarios, delincuentes, familias que comercian con droga, fumadores, feminicidas, violadores y toda gente de mal vivir. Dentro de este esquema, y estamos hablando de generalidades, hay que hacer un cambio total del Estado. Y verán, como muchos cibernautas o como muchos comunicadores sociales han dicho, ¿no? Pero el señor Belmont pues, ya tiene 80 años, no sé, el viernes 29 de agosto cumple 80 años. Pero no está capacitado para gobernar, ya está muy tío, debería estar en el retiro, ¿no? Sí, pero tiene un equipo atrás, pues. Tiene un equipo atrás que cree en su concepción. Tiene un equipo atrás que cree verdaderamente que podemos llegar a cambiar, a ponernos todos la camiseta del Perú. A eso se apunta, en primer lugar, a cambiar la interna, a reordenar el Estado. Y para eso hay que tener voluntad de desprendimiento. ¿Qué se va usted a llevar en el cajón? ¿Algo? ¿Jorge Montoya Manrique se va a llevar sus riquezas en el cajón? ¿José Cueto Acerbi se va a llevar sus riquezas en el cajón? ¿Eduardo Zaguana se va a llevar la minería ilegal en su cajón? ¿La señora Fujimori se va a llevar en el cajón sus riquezas? ¿Qué le va a decir a Dios? Dios te quiere tal vez en primer lugar. Dios te quiere tal vez en primer lugar. La vida le pertenece. No nos pertenece porque la vida la tenemos prestada, la tenemos. La vida tenemos que saberla utilizar. Nosotros hemos decidido salir ahora porque era necesario. Porque era necesario salón. Algo que hay que entender. Los asesores de la Federal con sus corresponsales aquí en Perú, llame el banco CP, el Banco Continental, Interbank y Scotiabank, con sus astucias y trucos tortuosos, controla las exuberantes riquezas de nuestra amada nación y las utilizará a su medida para romper a todo funcionario del sector público que acceda al soborno y a la corrupción. Los judíos no dudan en hundir a la cristiandad en guerras y caos para que la tierra se convierta en su herencia, reine al fin el anticristo y perezcan los 2/3 de la humanidad. Es la hora
crucial de que usted escoja nuestro destino. Escogeremos el camino de la luz venida del cielo, con el libre albedrío a nuestra propia decisión, o el camino tenebroso de la oscuridad marcada por las tinieblas satánicas del nefasto nuevo orden mundial. Suya es la decisión. Tiene el tiempo de decirle con su familia no a la oscura Agenda 2030, no al satánico nuevo orden mundial. Y le digo, recuperemos nuestra soberanía, nuestras riquezas naturales y nuestro patrimonio nacional. Y le digo claramente, el Perú para los peruanos. Uno de los temas fundamentales e importantes que genera el tema de la geopolítica interna es el tema del Poder Judicial, del Ministerio Público y por ende de la Fiscalía de la Nación. El presidente del Poder Judicial no puede salir libremente a decir y no puede decir que no vive del 80% de la población que vive a zozobra por el sicariato y la delincuencia extranjera. Decimos claramente, y esto va a ser una defensa en el Senado de la República, que el Perú está tomando posturas de blanco y criminales entran y salen el viernes, muchos de ellos sin devolver ni un solo centavo al Estado. Gracias a acciones de protección, llámese acciones de amparo o habeas corpus. Lo decíamos cuando queríamos formar el Partido del Pueblo, pero lo decimos como candidatos al Senado en el movimiento Obras de Ricardo Belmo Casinelli. Vamos a perseguir el delito de jueces y fiscales. Tendrán que responder por el origen de sus riquezas y la de sus familiares, junto al trabajo y la propuesta que vamos a hacer legislativa, la reorganización de la Contraloría General de la República, la reorganización total de la Fiscalía de la Nación y del nuevo ente que vamos a proponer como proyecto de ley, la Superintendencia de Inteligencia Profesional Administrativa de todo ente del Estado. Vamos a aniquilar la corrupción en el sistema de justicia del Perú. Aquellos jueces y fiscales que no puedan demostrar el origen de sus riquezas y de sus familiares tendrán que salir del sistema de justicia e ir a la cárcel eternamente, o a la propuesta fundamental que va a presentar en el Senado de la República a través de la Cámara de Diputados. La pena de muerte para todo funcionario que ha delinquido y ha abusado de la esperanza del pueblo. Lo toman o lo dejan. Tengo años vendiendo al pueblo. Tengo muchos años combatiendo la corrupción. Tengo muchos años poniendo toda la carne en el asador. A mis 65 años cumplidos, no voy a hipotecar la esperanza de mi familia. No voy a hipotecar la esperanza de mi esposa y de mi hijo. Porque hay que tener autoridad moral, no solamente por descender de héroes de la Guerra del Pacífico, no necesariamente por eso,
sino por principio moral, sino por estructura familiar, sino por una concepción que nace desde que mis padres me engendraron como hijo único. Entonces, como cuando yo, Juan Alejandro Seck-Béjar, consultor internacional, comunicador social, experto en marketing, ventas, aduanas, comercio exterior y negocios internacionales, decide apoyar la candidatura presidencial de Ricardo Pablo Belmont Cassinelli, lo apoyo con todas mis ganas, con todas mis fuerzas y con toda la fe en un Perú mejor. Yo le digo a usted, Obras no lo va a defraudar. Obras no va a salirse del rey. Porque el candidato tiene una acción clara. A los 80 años que va a cumplir, no tiene opción a equivocarse. Y yo le digo a usted que Ricardo Pablo se va a equivocar. El primero que no lo va a permitir voy a ser yo. Porque yo pongo toda la carne en el asador y yo no me guardo nada. Lo digo bien claro. Como invitado en el partido Obras y como próximo candidato al Senado de la República, Juan Alejandro Seck-Béjar no negocia con el diablo. Juan Alejandro Seck-Béjar no negocia con la élite oscura. Juan Alejandro Seck-Béjar no hipoteca sus principios. Voy a morir en el intento de componer el destino de la nación. Hubiera querido estar como candidato presidencial. Dios sabe por qué no lo ha hecho. Dios sabe qué nos tiene guardados y reservados. Pero en este camino que tenemos que hacer, queda claro, fundamental algo. La unión de todos los peruanos va a ser algo diferente. La unión de todos los peruanos va a ser que nos despercudamos de nuestros apetitos personales ocultos. Y por fin pensemos los hermanos que no tienen. Por fin pensemos hacer una geoestrategia militar, social, estrategia militar, social mínimo de 10 años, tenga la seguridad de algo. Reordenar el mapa de Sudamérica. Lo vamos a hacer. Y este gobierno va a comenzar. Porque este gobierno que va a encabezar Ricardo Pablo Belmont Cassinelli es un gobierno nacionalista, netamente nacionalista, netamente pegado al pueblo. Apoye la concepción del movimiento Obras, así como a través de Directo al Grano el 21 me apoyaron blindando a José Pedro Castillo Terrones, que no hizo lo que tenía que hacer. Jamás tenga usted la seguridad que siquiera le nació tomarse una taza de café conmigo, tomarse una foto y decirme: Juan Alejandro, muchas gracias por tu apoyo en la campaña. Yo no le iba a pedir nada, porque nunca, con el favor de Dios, hemos necesitado. Porque la plata viene y se va. Uno es el que hace el dinero, no el dinero lo hace a uno. No tuve esa gratitud, porque el peruano no es solidario, pues. Pero en este momento que usted tiene que decidir el futuro, digamos, de la nación, tiene que escoger ahora, pues. Yo le pregunto, ¿Dios o el diablo? ¿A quién va a escoger?
Si usted escoge los partidos políticos tradicionales, está apoyando a la Agenda 2030, está apoyando a los constitucionales, está apoyando el potrero y buril, que es el Congreso de la República, porque eso es lo que es un potrero, porque no defienden el interés del pueblo. Porque no nos apoyaron a nosotros, pues. Obras no financiero, pues. Obras no tiene apoyo financiero. ¿Qué apoyo financiero? Obras? No tiene. Si Obras hubiera tenido apoyo financiero, tenga la seguridad que tendría 16 comités provinciales y tendría 1.850 comités distritales y 25 comités regionales. Y estaría organizado en todos los países del mundo donde hay peruanos. Pero no hay, pues, porque la élite oscura tiene sus intereses acá, en el Perú. Somos partidarios de la vuelta de la instrucción militar, en primer lugar, de la vuelta de la educación cívica, filosofía lógica, una reestructuración del curso y de la cátedra de geografía y una reestructuración total de la historia del Perú. Yo me he ganado la nota en la pizarra, en primer lugar. Y muchas veces lo he dicho, pero ahora en TikTok lo digo. Tutor de mi promoción, 1977, del Colegio George Washington de Bella Vista en el Callao, fue el actual vocero de la Fiscalía de la Nación, el doctor Víctor Manuel Cubas Villanueva, un excelente catedrático en geopolítica y economía política. Un hombre que en el colegio usted no le podía decir, oye, profesor, usted no me ha enseñado. Y si él me está viendo, desde acá, maestro, un saludo cordial para usted. Mi aprecio, mi gratitud para usted y para todos mis maestros de la época del colegio, 73-70. Nos enseñaron valores en el colegio, pues. El valor fundamental. El valor fundamental de un Estado es el pueblo. La despensa del Estado es la agricultura. La riqueza del Estado es la minería. Pero la despensa y la riqueza no pueden producir si no se les da al pueblo la garantía que se les va a tratar como seres humanos, en primer lugar. Seres humanos. Y eso es lo que pide el pueblo, que lo traten como ser humano. La geopolítica social es todo eso. Geopolítica, reestructuración social de la interna del Estado. ¿Quién propone eso? ¿Philly Butters? Philly Butters propone una reorganización, una geoestrategia y una reestructuración geopolítica social del Estado. ¿Sabe cómo hacerlo? ¿A qué no? Tengo 20 asesores. Así como el que tiene 60 muchachos que están en las redes sociales, ¿no? Y que los tiene trabajando todo el día. 60 muchachos trabajan para Philly Butters, por si acaso. 60. Y lo sé de buena fuente, ¿no? Él es digamos, el faraón Agamenón, ¿no? Que hay que arrodillarse para conversar con él, ¿no? ¿Tú quieres un debate? Un debate de geopolítica, geoestrategia, gobernabilidad. ¿Quieres un debate de Talmud de Babilonia, Talmud de Jerusalén,
Torá y libro de los sumerios cuando quieras. Cuando quieras. 3 nombro. En el panel conmigo, Herbert Chimabuco de Vara, con Hilario Manuel Rosales. Coge tus 3 filibatas. Y lo hacemos público. En la Plaza San Martín o donde quieras. Tus 3 filibatas. Y lo hacemos público. En la Plaza San Martín o donde quieras. Porque acá todos son corruptos. Oye, yo defiendo México. No tengo rabo de pepino. Yo estoy perfilado por la ley y Interpol. Por acaso. Y a cualquier candidato presidente. Nosotros 3 nos enfrentamos en la esperanza de que el pueblo tenga una buena catarsis, pero sobre todo sepa la verdad. Mis estimados amigos, llegamos al fin de esta primera presentación. La otra semana tendremos otra conversación, otra disertación. Sepa usted, Perú tiene esperanza. Lo importante es de que hemos llegado a ustedes y lo importante es que hemos llegado con un mensaje claro, contundente. Les envío un saludo cordial. La otra semana volvemos a salir. Un abrazo para todos, con el alma y el corazón. Vamos adelante con el movimiento Obras y vamos adelante a ganar la elección. Si no es en primera, vamos a la segunda vuelta con Ricardo Pablo Belmont Casinelli. Obras con Ricardo Pablo Belmont Casinelli rumbo a la presidencia de la República y en nuestro caso, rumbo al Senado de la República. Un abrazo para todos, que estén bien, nos vemos la próxima semana.